el mito del síndrome del impostor y el fracaso de la felicidad. El denominado síndrome del impostor no existe realmente. Es una invención de la psicología posmoderna. Ningún cínico duda de su éxito. Don Quijote es un ejemplo mayúsculo. Engaña a los demás con su fingida locura, pero nunca se engaña a sí mismo. Bien sabe, sin salir de su aposento, que no debe repetir la prueba de la celada en sus preparativos iniciales. Solo quien se engaña a sí mismo sin engañar a los demás duda de su propio éxito, porque son los demás quienes lo engañan a él, como el rey Basilio engañaba a Segismundo, induciéndole a dudar de su voluntad y haciéndole creer que la vida es un sueño dominado por un poder superior e inmutable. De este modo se convierte a los seres humanos vulnerables en marionetas de un guiñol trágico y bajo el cual la libertad se proscribe y se destruye. Quien duda de sus propios méritos duda porque los demás le engañan y él lo sospecha, aunque ni se atreva a confesárselo a sí mismo, dado que no en vano sabe y presiente que tiene el rabo de paja. Y para el que no confía en sí mismo, todos son dudas y miedos y ruidos y apariencias y fantasmas. Quien no sabe, teme, hasta que aprende, en primer lugar, a legitimar sus méritos como obra suya y no como reconocimiento ajeno, y en segundo lugar, a valerse por sí mismo y saber vivir emancipado del elogio del prójimo, que suele ser el verdadero y único impostor, el prójimo y sus elogios. Quien dice sentir el síndrome del impostor es un infeliz con pretensiones que no puede permitirse, y los demás, en lugar de advertirle sobre sus limitaciones, le hacen creer en virtudes y potencias imaginarias de las que carece por completo. Ese supuesto síndrome no es más que un artificio más del mundo actual, muy malintencionadamente promovido, cuyo objetivo es preservar el narcisismo del propio ego ante quienes puedan sospechar o presentir que lo padecen, a fin de que no sean capaces de evitarlo ni quieran superarlo, y sigan siendo de este modo cada vez más narcisistas, hasta su fracaso irreversible y definitivo. Lejos de prevenir el fracaso, el denominado síndrome del impostor lo preserva. El mercado te quiere enfermo y dependiente de la búsqueda perpetua de una felicidad imposible.